Hola, ¿qué tal? Les saluda Nayeli Pimentel. En esta ocasión, en nuestra plataforma digital de Foro Social Tucson, estamos estrenando un poco de escenario y cambiando y haciendo reajustes de nuestras producciones, pero más sin embargo, bueno, seguimos trabajando en entrevistas importantes, entrevistas de temas del momento, como lo es la educación. El día de hoy tenemos una invitada especial y nos vamos a conectar hasta Colorado con María Segura, que ella es coordinadora de estudios internacionales, también en los distritos de Colorado, allá en Denver, y bueno, también es consultora de marketing internacional. Vamos a unirla a la conversación y nos vamos a conectar directamente hasta Colorado, allá con María Segura. Bienvenida. Hola Nayeli, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, nos da muchísimo gusto, amiga, y bueno, estar contigo ahora con este tema tan polémico, el de la educación, y que es importante comentarle a nuestros padres de familia. Sí, absolutamente. Yo creo que realmente todo ha cambiado tanto desde marzo, que estamos viviendo lo que le llaman una vida nueva normal, que nunca va a ser normal, pero sí. Sí, estamos viviendo esta nueva normalidad, tratando de emerger en algo nuevo, esta nueva era digital que está emergiendo a la par con todos estos cambios en todos los sentidos, en todos los sectores, no solo en el educativo, más sin embargo, bueno, es uno de los más con mayor impacto ante esta pandemia del 2020 y bueno, tú como coordinadora de estudios internacionales y bueno, líder allá en Colorado en este sentido, en algunos distritos y bueno, a la cabeza de este tipo de comunicaciones. ¿Cuál es tu opinión y qué opinión merece, María, con todo esto de la pandemia? ¿Cuál es la perspectiva global que está pasando ahorita? Bueno, yo creo que realmente la pandemia, como tú bien lo dices, afecta a todo el mundo y la educación es uno de los sectores que se ha afectado muchísimo, porque cuando estamos hablando de la educación, estamos hablando de los alumnos, estamos hablando de los padres de familia, estamos hablando de los educadores, de la parte administrativa de los distritos, estamos hablando de una comunidad. Entonces, realmente esto que está pasando con la pandemia en la parte de educación nos está afectando absolutamente a todos. Ahora, cuando hablamos de los niños como tales, como tú bien lo sabes, hay diferentes necesidades en los niños. Por ejemplo, hay niños que tenemos con necesidades especiales. Entonces, durante la pandemia hay que también mirar qué estamos haciendo, cómo estamos apoyando nosotros durante este tiempo virtual, por ejemplo, que empezamos desde marzo, cómo estamos apoyando a nuestros padres de familia cuando tienen niños con necesidades especiales. Y aún así, si no tienen necesidades especiales, cómo estamos apoyando a estas familias que nunca habían tenido que ser los maestros, pasar de ser los padres de familia a empezar a ser los maestros, convertir sus casas en los lugares de sus propias oficinas, porque muchos de los padres de familia trabajan desde sus casas, y convertirlas en aulas de clase. Entonces, y también obviamente para los maestros ha sido un cambio muy grande, porque los maestros, su función, su misión, su pasión es el enseñar, es el ver los niños. Entonces, sí, esto realmente ha sido un ajuste a nivel mundial, y si estamos hablando en la parte del sector académico. Y este sector académico, bueno, básicamente ha tenido este impacto de crear nuevas formas, tener que adaptarse, este proceso de adaptación a estos cambios, como lo mencionabas. También tiene mucho que ver en cómo nuestros padres de familia van a abordar este regreso a clases. Es una polémica controversial, está en los ojos de, bueno, de muchos sectores educativos a nivel nacional, a nivel internacional. En muchos de los países, bueno, se sigue trabajando arduamente para llegar a esos ajustes y a esos protocolos que necesitamos para tener protegidos a nuestros niños en caso de que se regrese a esta normalidad en cuanto a clases en el salón de clases y bueno, en las instituciones educativas, en los planteles educativos y también de manera presencial. Sabemos que muchos ya han hecho y adecuado estos protocolos hacia una era digital, una dualidad también. Aquí en el estado de Arizona, estamos localizados acá en el sur de Arizona, hay distritos preparándose a hacer un plan dual
en donde tengan la oportunidad de poder dar clases online para los que decidan, a los padres de familia que decidan hacer esa educación para el próximo ciclo escolar 2020-2021, y también a la vez los que decían regresar al salón de clases. ¿Cómo ves esta dualidad? ¿Es efectivo este protocolo? ¿Cómo se está viendo allá desde Colorado? Bueno, realmente las conversaciones de cómo vamos a volver a las aulas comenzaron al principio de junio. Inicialmente, después de muchas reuniones, los distritos estuvieron de acuerdo, y también el gobernador, de que se iba a empezar nuevamente en persona la educación, pero debido a que los números del virus, de la pandemia, siguen subiendo, se ha tomado la decisión de que se va a hacer virtualmente. Ahora, hay muchos planes, obviamente, de que se vaya incorporando poco a poco para que los niños vayan a la escuela y para que aprendan en persona. Pero yo creo que en este momento los distritos grandes, por ejemplo, aquí en Colorado, han decidido que vamos todos a empezar virtualmente. Ahora, es un ajuste muy grande, porque también tenemos que mirar, Nayeli, ¿qué aprendimos nosotros de marzo a junio? De marzo a junio fue un aprendizaje intenso para todos. ¿Por qué? Porque inicialmente los distritos no estaban diseñados para tener una educación virtual. Ahora, con respecto a la educación como tal, al principio, por ejemplo, había mucha tensión, los niños estaban asistiendo, y luego a lo último, a finales de mayo, ya no se vio como que hubiera tantos niños que estaban tan entusiasmados en la parte de aprender por computador. Ahora, ya tuvieron un break, vamos a volver otra vez, obviamente virtualmente. Entonces, yo creo que es un momento de aplicar lo que nos funcionó, no solo a los maestros y a los administrativos, sino también a los padres de familia. Yo creo que en ese proceso de aprendizaje, aún en la propia casa, uno dice qué me funcionó, qué no me funcionó. Tener una rutina, por ejemplo, fue algo que funcionó muy bien. Estar en comunicación con los maestros fue algo que también funcionó muy bien. Yo creo que todos los padres de familia aprendieron una o dos plataformas que nunca habían ni siquiera nunca habían trabajado con ella. Entonces, yo creo que esta parte que viene es muy importante, es de aplicar lo que hemos aprendido, y esperamos gradualmente que otra vez volvamos a las aulas. Esto yo creo que, como lo han dicho muchos de los medios de comunicación, depende justamente de los números de la epidemia, porque vamos a ver, por ejemplo, si por ejemplo en Colorado, uno de los distritos aquí va a empezar en octubre, pero si en octubre los números están muy altos, hay que otra vez reevaluar qué va a pasar. Esta reevaluación es muy importante, y bueno, que en la marcha, como tú dices, han estado evaluando la situación meses atrás, más sin embargo, bueno, el impacto sería abismal, el hecho de solo lanzar a nuestros estudiantes por el número de estudiantes que tienen registrados a nivel nacional en cada uno de los distritos. Y esto, bueno, tendría impacto en las estadísticas del coronavirus, de estos casos que se siguen incrementando en los últimos meses en estados como Arizona, en donde nos localizamos. Bueno, siguen creciendo los números de manera impresionante. Somos de los 4 estados que estamos en esta crisis recaída de rebrote de COVID-19. Además de tener esta perspectiva de evaluación continua de este proceso, ¿qué más están haciendo los distritos en perspectivas globales? ¿Están teniendo algunos elementos externos al país en los Estados Unidos? ¿Están tomando ejemplos de otros distritos a nivel global con otros países? ¿Cómo están manejando la educación en Londres? ¿Cómo están manejando la educación en otros países? ¿Qué se tiene al respecto? Bueno, realmente cada país en este momento, yo creo que todos en general están esperando y tomando decisiones basadas en los números de la pandemia.
básicamente. Eso sí te puedo decir, todos, porque la salud, obviamente, en unos países más que otros, como tú lo sabes, hay unos países que realmente han controlado muy bien este virus. Hay otros países como es España, por ejemplo, que ya han pasado por la parte crítica, pero aprendieron muchísimo. Entonces, cada país es diferente. Estamos hablando, por ejemplo, de mi país, Colombia, por ejemplo. En este momento estamos en un pico. Entonces, se está obviamente pensando en que el primer semestre totalmente se haga virtualmente. Ahora, si nos vamos un poquitico hacia adelante y miramos, bueno, ¿qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar en diciembre? Yo creo que exactamente todo depende de los números y de la vacuna, que es lo que se está esperando en este momento. Pero ante todo es la salud es no solo la salud y el bienestar de los niños, sino también de todos los adultos que están involucrados en la parte académica. Y eso es muy importante y como tú bien lo sabes, en Florida, por ejemplo aquí hubo toda la parte de la unión de maestros que no estuvieron de acuerdo de que se empezara nuevamente en persona la educación por el riesgo que se corre con el virus y para los maestros. Así es, y bueno, que estamos, como mencioné, en Arizona es uno de los estados como Florida, California, Texas, en donde estamos en una crisis de rebrote de COVID-19 y que, bueno, está fuera de control literalmente por las autoridades federales, por las autoridades estatales de cada uno de estas entidades y que, bueno, de alguna manera necesitamos hacer algo, tomar el liderazgo y parte de ese liderazgo que María Segura, bueno, también practica mucho es la cuestión de la mercadotecnia internacional. Vamos a platicarle, nuestra comunidad se sigue uniendo a la conversación de Foro Social Tucson y bueno, están también opinando, están participando. Vamos a platicarle un poquito sobre de tu biografía, sobre los temas de educación y todo eso del marketing internacional. Como ustedes saben, bueno, María Segura es coordinadora de estudios internacionales en las escuelas públicas de Denver, es consultora de marketing internacional. María Segura ha experimentado plenamente la alegría de aprender y el logro del éxito empresarial a través de una conexión profunda con las personas y las culturas. Sus primeros estudios internacionales, bueno, le proporcionaron la base para persuadir sus intereses y oportunidades comerciales en un escenario más internacional, más global. Ahora está enfocada en reproducir estas experiencias en otros a través de su liderazgo, del que estamos hablando, en programas de estudios internacionales. ¿Qué nos podrías comentar acerca de este tipo de prácticas que es parte de tu trabajo, de lo que haces a nivel nacional? Sí, absolutamente. Bueno, cuando hablamos nosotros de educación, educación es un tema muy amplio. Educación tiene que ver con todo el tiempo nosotros estamos educando. Educación no se limita solo a la parte académica. Entonces, eso es fascinante y cuando nosotros miramos con una perspectiva global, educación, y a eso le agregamos un poquito de lo que está pasando en el mundo, es muy rico, por ejemplo, mirar cuáles son las tendencias que nosotros tenemos como seres humanos al comprar, al hacer, al tomar decisiones. Entonces, para mí eso ha sido siempre fascinante. Ahora, cuando hablamos de la parte de estudios internacionales, yo soy muy afortunada de que yo soy el producto de lo que se llama estudios internacionales porque tuve la oportunidad de estudiar en otros países y eso me da una perspectiva realmente global. Entonces, cuando, por ejemplo, en mi trabajo tengo la oportunidad de trabajar con maestros para enseñarles cómo enseñar con una perspectiva global, es fascinante ver cómo una simple lección de matemáticas se puede convertir toda una aventura, no solo para los maestros, sino también para los estudiantes. Cómo, por ejemplo, pueden enseñar matemáticas en tercer grado, asimilándolo con recetas de otros países. Es integrar esa parte de esa global, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de integrar, y especialmente ahorita, cuando tenemos este mundo tan lleno de tecnología, ¿no? Es una riqueza muy grande. Nosotros nos podemos comunicar con gente de todo el mundo. Esta mañana, por ejemplo, yo tuve una reunión que yo lidero con mujeres de muchos países y estuvo una persona de Rusia, estuvo una persona de África,
entonces fue muy rico y yo creo que esa es la belleza de la educación, ¿no? Y todo el tiempo uno está aprendiendo y educación no se limita simplemente al salón de clases, a los niños sentados en el aula y el profesor escribiendo o preguntando o dictando una clase. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de aprender y de enseñar todo el tiempo. Cuando, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de entrar a las aulas, yo en 2 segundos puedo darme cuenta quién es un buen maestro y tiene pasión por lo que hace y quién no. Yo creo que como padres de familia, nosotros podemos, cuando hablamos con nuestros hijos y les preguntamos, bueno, ¿cómo te fue hoy? Y el niño te va a decir, básicamente, va a mostrar en sus emociones justamente el contacto, la relación que tiene con sus compañeros, con el profesor. Entonces, la parte de educación es muy amplia, es muy, muy amplia. En la parte de mercadeo, como tú lo acabas de decir, Nayeli, tengo la gran fortuna de tener mucha educación en esta parte y es muy rica cuando la aplico en la parte de educación. Entonces, y bueno, como tú lo sabes, yo estoy muy activa con algunas cámaras globales y es lo mismo, es siempre lo mismo, es educación. Y ahora, por ejemplo, si estamos hablando y ponemos un poquito de perspectiva con educación, ¿y qué va a pasar después de la pandemia? Una de las cosas que me ha parecido a mí fascinante y de las que he leído mucho últimamente es que como humanos, qué hacemos y qué no hacemos. Y una de las cosas que está demostrada, la primera es que nosotros como seres humanos necesitamos gente. Nosotros somos gente que necesitamos seres humanos. Entonces, claro, obviamente en este momento estamos utilizando medios como Zoom, todas esas, pero cuando las personas después de un tiempo no tienen ese contacto, empiezan a tener problemas. Por eso, por ejemplo, los índices de depresión han subido tantos. Entonces, yo creo que es estar todo el tiempo como aprendiendo, ¿no? Es tener la curiosidad de aprender. Y eso está pasando muchísimo en muchas comunidades. Los índices de toda la parte de salud mental. De hecho, muchas de las organizaciones a nivel internacional, aquí en Colorado, están en este momento poniendo mucho esfuerzo en ayudar a la gente porque este aislamiento no ha sido lo mejor para la salud mental de mucha gente. Hay gente que lo maneja mejor que otra gente, pero yo creo que la pandemia de una forma o de otra a todos nos ha afectado. Y si puedo decir, también nos ha invitado a tener un cambio de vida, a evaluar qué hacemos, a evaluar qué es importante. Yo hablo, por ejemplo, con muchos padres de familia y me dicen, no, es que a mí ya no me da ganas, por ejemplo, de ir a comprar ropa. Yo estaba feliz yéndome a comprar ropa, ya no, yo siento que ya ni la necesito. Entonces, yo creo que ha sido un tiempo de evaluación muy grande y de aprendizaje para nosotros mismos. De evaluación y aprendizaje, qué tan interesante esa reflexión, porque totalmente de acuerdo contigo en estas nuevas experiencias, incluso la del ejemplo que acabas de mencionar, la manera en cómo comprábamos o salir de compras afuera con una pandemia no es la misma experiencia que se tenía antes. En el 2019, que disfrutabas ir a las tiendas, disfrutabas definitivamente, se siente diferente y es una experiencia más de buscar una satisfacción, de placer, de distracción. Vienen esas reflexiones de decir, es que ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Esta pandemia nos ha cambiado la vida en 365 grados. Sí, y hablando de cambiarnos la vida como educadora, yo creo que esto va a tener también un impacto muy grande en la educación. ¿Por qué? Porque los niños y toda la gente que está en este momento estudiando y utilizando plataformas por medio de Internet, primero que todo, ya van a estar más acostumbrados, ya van a estar más familiarizados. Entonces, el plantel educativo tradicional va a cambiar.
ya va a cambiar. Escuelas, yo me acuerdo cuando yo hice me fui a la escuela para coger la licencia para ser directora. Yo me acuerdo que yo era la única en el grupo que estaba trabajando desde un edificio. Todo el resto de los directores estaban ya de directores online. Y yo dije, wow, y esto hace que 5 o 6 años. Y ahorita me doy cuenta que todos estos que ya estaban ahí son los que están ahora y vamos a tener mucho más. Entonces, vamos a estar listos para un nuevo sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que el sector educativo va a tener que hacer una reforma para brindar realmente lo que se necesita. Estamos adelantados, o sea, vamos a estar más aquí. Si pretendemos tener un sistema educativo con lo mismo que teníamos en marzo, vamos a atrasar a los estudiantes. La gente ya no va a seguir ese ritmo. Entonces, esto va a ser muy interesante. Y esto también da la oportunidad para que, por ejemplo, se evalúe cómo es el sistema de evaluación que tenemos en cada estado. Cómo se van a evaluar los niños, cómo se va a evaluar las universidades. De hecho, ya están haciendo muchos cambios. Yo creo que nosotros, con el cambio que se va a dar, porque se tiene que dar, vamos a tener estudiantes haciendo su universidad, lo que le llaman el colegio, las maestrías, los PhD, desde el país donde estén, acudiendo universidades en todo el mundo. Y yo no pongo nomás Estados Unidos porque con todo el aprecio y el respeto que yo tengo por este país es un país más de muchos países. Entonces, muchos de los niños de aquí van a hacer de pronto su maestría en Alemania, que la educación es gratis, por ejemplo. Entonces, esto va a ser muy interesante. Yo realmente creo que estamos viviendo tiempos maravillosos. Qué rico que podemos estar aquí y ver este cambio que está pasando en este momento. Es un cambio de transformaciones y bueno, como lo mencionas, es un momento para abrir ese abanico de oportunidades y globalizar este sistema educativo y esta reforma educativa que al final de cuentas va a llegar ese momento, pero este fenómeno de las plataformas digitales está impactando el sistema educativo y de alguna manera en todos los estados están emergiendo. Tan solo en algunos, los últimos 2 meses, bueno, se incrementó la demanda en inscripciones de educación digital, es decir, desde kinder hasta la preparatoria, el nivel 12, que se conoce aquí en los Estados Unidos, incrementó abismalmente. María, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, yo tengo mis reservas con los grupos, con los niveles bajos, lo que es pre-kinder, primero, segundo, tercero, los primeros niveles. Yo creo que en esos niveles, cuando se hace 100% en línea o en internet, tiene que realmente tener un padre o una madre de familia, un adulto que realmente trabaje con el alumno. Porque a estas edades sí se necesita muchísimo. Yo, por ejemplo, creo que de pronto lo que es el high school, de pronto middle school está bien. Pero yo creo que los primeros años, y yo lo veo porque yo entro a las aulas, sí se necesita muchísimo que haya una persona que guíe y que ayude al niño a leer, a escribir, porque lo que no vamos a querer, lo que tenemos que evitar a toda costa, es que nuestros niños se atrasen, de que nosotros digamos, ok, vamos a ponerlo en línea, vamos a ponerlo en este programa en internet que es maravilloso, pero entonces que lo haga solo. No, yo creo que especialmente entre más pequeño esté el niño, más ayuda va a necesitar. Ahora, si tenemos que hacerlo, pues lo vamos a hacer, pero si hay la opción, yo creo que especialmente los niños chiquitos sí necesitan apoyo, sí necesitan una persona, sí necesitan alguien, sí necesitan una guía. Ya. Una guía oficial en casa y parte de este enfoque y este ángulo que estás tocando ahorita en este momento es muy importante. Yo creo que todos los padres de familia que tenemos la fortuna de tener hijos y bueno, de apoyarlos en la educación, tuvimos una probadita de lo que pudiera parecer o lucir esto en la educación en casa, la educación en línea,
Y bueno, necesitan un líder en casa, en el hogar, dentro de nuestros hogares, para que guíen a los pequeños menores de estos niveles de secundaria o middle school, porque incluso de educación especial, que necesitas un líder de apoyo para este profesor que está a través de estas pantallas. Absolutamente. Yo creo que una de las cosas que nosotros vimos cuando empezó toda la pandemia en marzo, abril y mayo, es que los padres de familia obviamente sintieron que, wow, mucho trabajo, empezaron obviamente a hacer todo lo que pudieron, pero una de las cosas es que muchos de los padres de familia también dicen que sienten que los niños no tuvieron la suficiente parte académica y están preocupados en este momento porque una de las cosas que se esperaba si se volvía en persona es que los niños obviamente como que pudieran adelantarse en lo que se sintieron atrasados. Pero obviamente se necesita ese adulto. Ahora, cuando tenemos dos padres de familia que trabajan y que los niños son los que tienen que acordarse de tener las lecciones, de ir al computador, eso es otra cosa porque se necesita un adulto en la casa, primero que todo. Segundo, la familia tiene que comer, entonces el papá o la mamá tienen que trabajar. Entonces, esto ha sido realmente un cambio para todos, un cambio para absolutamente todos. Y por ejemplo, dime tú, familias que tienen 3, 4, 5 niños. Muchas veces es muy difícil, o sea, es muy difícil con uno, es muy difícil con dos, diferentes grados, o sea, imagínate. Y no solo eso, María, que de alguna manera se multiplica, es decir, si cada uno es diferente grado, es decir, tenemos uno de secundaria, middle school, tenemos uno de preparatoria, high school, y tenemos uno de college, tendríamos que, para empezar, estructurar, darle una forma en el hogar para que tengan un lugar de espacio físico, una oficina, literalmente, una laptop, una computadora disponible, y no nada más en cuestiones técnicas, sino también en cuestiones de dinámica, de horarios. Multiplícalo por cada uno. Normalmente nuestros estudiantes de high school llevan 6 asignaturas, 6 diferentes profesores. Multiplícalo por asignaciones y tareas por cada uno, entonces el padre de familia estaría haciendo una función multifuncional. Sí, totalmente. Ahora, una de las cosas interesantes que yo me di cuenta cuando empieza toda esta pandemia y todos los padres de familia empiezan a trabajar con los alumnos, uno, y muy importante, no podían, o sea, cómo se comunican con los maestros. Por primera vez, por ejemplo, si no tienen el idioma, y esa es una de las cosas que, especialmente si viven en Estados Unidos, yo sé que hay mucho trabajo, yo sé, o sea, tienen que ganarse con qué vivir, pero se necesita aprender el idioma. Necesitamos aprender este idioma porque es una forma muy importante, la necesitamos para ayudarles a nuestros hijos, bueno, para nosotros mismos, obviamente, pero una de las cosas que yo vi interesantes es que si el maestro solo habla inglés, bueno, y el niño está aprendiendo, va al colegio, y es el que empieza a aprender el idioma. Entonces, si hay un problema, si no entienden cuál es la tarea del niño, pero entonces la maestra habla solo inglés y el padre de familia solamente español, el niño muchas veces empieza a ser el traductor. Entonces, hay cosas que realmente a nosotros como emigrantes empieza realmente a decirnos, wow, el niño se está atrasando. Necesito tener las herramientas. Ahora, como yo le digo a todos los padres de familia, si se sienten en un momento así, si sienten que ustedes necesitan ayuda, especialmente por el idioma, las escuelas tienen que ayudarles, tienen que proveer a alguien que sea totalmente bilingüe y los ayude. Y esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas más importantes como padres de familia que viven en los Estados Unidos es que tienen derechos y tienen que saber cuáles son sus derechos, independientemente de cuál es el estatus migratorio, independientemente de nada, tienen derecho de que les ayuden, porque el objetivo es que los niños obtengan la educación que necesitan tener. Así es, esta educación que, bueno, es
parte de los derechos que tenemos aquí en los Estados Unidos y en cualquier otro país, tener acceso a la educación. Y bueno, para los que se están uniendo a la conversación, les comento que María Segura, bueno, ella nació y creció en la ciudad de Bogotá, Colombia. Sus años de escuela de secundaria los pasó en los Estados Unidos, en Francia y Suiza. Y después de los estudios universitarios en Colombia tuvo un rápido éxito en la gestión de operaciones sudamericanas, de ahí la conexión con Sudamérica y todos estos países, esta diversidad globalizada de una compañía estadounidense, esto, bueno, mencionándolo en el Fortune 100, de estudios adicionales en Colorado y Vermont, y se graduó en comunicaciones internacionales y tiene, bueno, una maestría en educación, así como la licencia de directora, también para planteles educativos, o principal, como se llama aquí en los Estados Unidos. María abrió una agencia de publicidad con oficinas en varios países de Latinoamérica o de América Latina que se especializan en llegar al mercado hispano, donde tuvo la oportunidad de ayudar a todo tipo de empresas a nivel nacional e internacional en busca de un nuevo tipo de realización profesional, que eso es lo que estamos hablando un poquito de esta situación de la pandemia, qué es lo que está ocurriendo, cómo estamos emergiendo en estas nuevas protocolos. Ella recurrió a la educación cuando comenzó a trabajar en el año escolar 2011-2012 como coordinadora de estudios internacionales y asuntos comunitarios en las escuelas públicas de Denver, uno de los distritos escolares más grandes de los Estados Unidos. Y por eso es importante invitarte a esta conversación, porque sabemos que como líder de este tipo de distritos que tiene impacto en el número de estudiantes y padres de familia, bueno, ustedes siempre están más avanzados, son de los que tienen, a comparación de otros estados, comparando con Arizona, bueno, tienen mayores recursos en educación, esto en cuanto a educación se refiere, para poder idealizar mejor un plan. Y bueno, esto me habla de una globalización, de un concepto de diversidad que ustedes manejan muy bien ahí en Colorado. Sí, es el distrito más grande que hay aquí en Colorado. Obviamente, como lo acabas de mencionar, tenemos más recursos. Y eso es muy bueno, tener recursos y poder también mirar cuál es qué se quiere realmente para la educación de los niños, cuál es la mejor vía, por ejemplo, cuando hablamos del currículo que se les da, también se tiene la capacidad de, pues bueno, hay muchos profesores que son de otros países, que esa es una buena cosa. Y bueno, también, obviamente, se dan más recursos y se ayudan más, como yo decía inicialmente cuando empezamos a hablar, por una razón u otra, no sé por qué, pero niños con enfermedades especiales, los números han subido mucho, entonces hay recursos y eso es muy importante. Ahora que está, por ejemplo, la ola de la tecnología, todos los estudiantes tienen tecnología que se las da el distrito, que esa es una cosa muy buena. También, y es la parte mía, es la parte que a mí me apasiona, es que los padres de familia se sientan incluidos. Y a mí me encanta decir esta palabra de inclusión, porque inclusión es muy importante, especialmente para los padres de familia que son de otros países. Es importante, es interesante, por ejemplo, en reuniones, cuando hay una reunión grande y hay muchos padres que no son de aquí, ellos no participan tanto o hacen preguntas en voz alta, pero es interesante cuando se termina la reunión, vienen y hacen la pregunta más del 1 a 1. Yo creo que es una parte más de cultura, pero lo más importante siempre para mí ha sido que sepan que tienen derechos. Y bueno, como tú lo decías antes, es un distrito grande y para mí mi pasión es poder proveer los recursos. Una de las cosas que yo he hecho muchísimo en los últimos años es tener contacto y abrir puertas con organizaciones, con empresas, para poder brindar recursos para la comunidad, especialmente para la comunidad latina. Y bueno, María no solamente está abriendo puertas y bueno, abriendo estas nuevas oportunidades, sino también ella también asumió el rol de coordinadora de estudios internacionales y asuntos comunitarios. María ha lanzado con éxito 5 conferencias de liderazgo global, ha creado alianzas sobresalientes con diversas comunidades locales, así como organizaciones nacionales e internacionales también.
perspectivas globales que hemos estado hablando con empresas y agencias gubernamentales. Estás muy bien relacionada con la parte de las instituciones y también la parte privada de las compañías, María. Sí, afortunadamente. Yo exactamente en esta mañana que había una reunión, yo mencionaba algo que es importante para nosotros y es invertir en el capital social. Yo creo que es muy importante que nosotros tomemos el tiempo de conocer personas nuevas, de aprender qué hace cada persona, porque entre más personas conozcamos, entre más ayudemos, entre más nos van a ayudar a nosotros. Entonces, para mí, básicamente, yo veo que pues, la educación ha sido una muy buena puerta cuando yo hablo con alguna de las empresas o organizaciones que necesitamos apoyo, nos ayudan muchísimo. Entonces, es muy bueno el estar uno conectado. Cuando tuve la agencia fue muy bueno porque hice proyectos internacionales que de hecho han servido muchísimo en lo que hago ahora, porque muchos de los recursos que se consiguen es gracias a muchas de las conexiones que yo tengo por muchos años, que hice hace muchos años. Entonces, sí, siento que eso es una gran cosa. Y cuando uno habla de educación, cuando uno habla de ayudar, yo puedo estar en una junta directiva con mucha gente de negocios, pero si hay una necesidad en mi escuela, por ejemplo, yo digo y a todos les gusta ayudar los niños. Entonces, es perfecto. Y para la gente que se está uniendo a la conversación, hay que mencionar que Silvia Corea está en la conversación también, está viendo la participación de María. Ricardo Gambetta, también él está allá, también es líder de nuestro estado de Colorado, en la ciudad de Aurora. También manda a felicitarte, dice felicitaciones por tan buena entrevista. Saludos a María Segura, un gran talento de Colorado. María Valderrama dice que buena información. Y Quintín Bulnes nos tiene una pregunta o un comentario y dice, ¿se justificaría la posibilidad de que los maestros entren en huelga si las autoridades locales, estatales, federales no les ofrecen apoyo con recursos económicos y estrategias adecuadas para garantizar que su salud física y mental, así como la de los alumnos, estén disponibles? Esto es una pregunta de Quintín Bulnes. Ok, bueno, yo creo que lo bueno de los maestros es que tienen, por ejemplo, una asociación en cada estado. Por ejemplo, yo estoy hablando de Estados Unidos. Cada estado de Estados Unidos tiene una asociación que protege a los maestros. Entonces, yo de hecho las he estado siguiendo porque me parece muy interesante. Ellos realmente abocan por los derechos de los maestros y especialmente en esta pandemia. Desafortunadamente, la administración en este momento de este país ha dicho, abran las escuelas, empecemos los negocios, y gracias a estas organizaciones han dicho, no, un momentico, no se puede, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Ahora, entrar a una huelga en este momento, yo honestamente creo que lo más importante es la salud de cada persona. Y yo creo que hay leyes que protegen los derechos de cualquier ser humano, pero en este momento yo diría de los maestros. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales no vamos a empezar en persona la educación. No sé dónde estarás tú ubicado, pero por ejemplo en Colorado el año pasado los profesores del distrito más grande entraron en una huelga para el salario. Yo he estado también pendiente en esto durante todo este tiempo, lo que está diciendo, por ejemplo, aquí todos los que son los superintendentes. Entonces, en pocas palabras te digo, gracias a Dios existen organizaciones que son como abogados básicamente. Se aseguran de que se les dé a los maestros lo que ellos necesitan y sean justos con ellos. Entonces, tenemos eso. Hay muchas preguntas y yo he estado en muchos foros donde los maestros mismos están diciendo, no, yo no me siento seguro volviendo a la clase, yo no me siento seguro. Entonces yo creo que por ahora está bien. Creo que lo aplazaron, por ejemplo, hay muchos estados que lo aplazaron hasta octubre, otros ya lo aplazaron hasta diciembre. Yo creo que, bueno, como tú sabes también, los fondos federales
se dieron menos fondos federales. ¿Eso qué quiere decir? Que las escuelas tienen menos fondos. Entonces están mirando, la idea ahorita, y te lo digo a nivel de distrito, es que se pueda mantener todo el personal de las escuelas. Bueno, eso lo van a revisar algunas escuelas en octubre, pero por ahora yo creo que, como decimos, miremos por lo que peleamos y por lo que no peleamos, pero tenemos una buena representación. Y cada estado tiene, y no sé dónde esto está ubicado, pero cada estado tiene una representación para los maestros y están haciendo un trabajo maravilloso. Si tú sigues las noticias, podrás darte cuenta lo que hicieron, por ejemplo, en el estado de la Florida. Así es un seguimiento importante, esfuerzo de generaciones, de años de trabajo, de esfuerzo de maestros, de académicos administrativos para ejercer, bueno, y solicitar ese tipo de ajustes en las leyes en el sector educativo. Quintín se ubica en Phoenix, Arizona, allá en la parte norte, pero vamos a continuar con la entrevista. Ahí está la respuesta de María Segura, experta en estos temas de educación. Y bueno, es muy importante, Jesús Licona también de la revista Hola Tucson Magazine está con nosotros en la conversación, Avi Cady también, y bueno, están la doctora Verónica Angulo también, ella también de allá de México, y bueno, como tú dices, hay que checar qué similitudes en nuestros sistemas educativos manejan, tanto en países, y cómo están creando estos nuevos protocolos de regreso a clases. Bien dicho, es una polémica, es una controversia, hay un dilema en cómo vamos a hacer la dinámica de regreso a clases, pero ¿qué hay de los que ya van a empezar clases la próxima semana, a partir de finales de agosto, en septiembre, con este nuevo sistema digital? María, ¿qué opinión te merece acerca de esto? Que ya están emergiendo muchísimos estudiantes, pero que a la vez también, bueno, ya están aceptando como esta nueva realidad. Bueno, yo creo que es la forma más segura, como yo lo dije anteriormente. El ideal es que tengamos un aprendizaje en persona, pero yo creo que por seguridad de todos, no solo de los niños, sino de las personas que trabajan en las escuelas, de las personas que trabajan en la parte administrativa, de los padres de familia, de todos, yo creo que es lo más seguro. Y también lo que acabas de decir, sí, ya la gente empieza a decir, bueno, ya se está planeando. Entonces eso está bien, porque tenemos que entender que todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando desde marzo es nuevo para nosotros. Cada día es diferente. Lo único seguro es que hay una vacuna en proceso para ser aprobada. Entonces es cuestión de tiempo. Pero lo que yo te decía anteriormente, entonces, durante este tiempo están pasando muchas cosas. Y esa mentalidad y ese sistema que tuvimos en marzo, que queremos volver, va a ser un poco diferente, porque va a serlo. Aún en un aula de clases, van a de pronto, están en el aula, pero ya mucho del trabajo, de pronto, no lo sé todavía, pero vamos para allá, de que se haga virtualmente. Entonces, sí, yo creo que es parte de la parte mental. Ahora, tienen que tener todos los protocolos. Obviamente, si se empieza en marzo, si se empieza en septiembre. Ahora, se va a empezar en octubre. Eso fue lo que escuché, lo último que escuché, que se va a empezar en octubre, pero también se revisará el plan. Y hay que revisarlo bien, este tipo de importantes revisiones, bueno, son las que hacen estos tipos de cambios en todos los países y en todos los distritos escolares, y especialmente aquí en los Estados Unidos. A pesar de su papel de liderazgo en administración, que esa es la parte que manejas muy bien, su mayor alegría, bueno, proviene de conectarse con los estudiantes en sus programas, cuando los ve darse cuenta de su potencial a cada uno de sus estudiantes. María también ha servido en varios consejos, así como mencionó hace unos momentos, la Cámara de las Mujeres, la Cámara Hispana, la Cámara Latina, la Fundación Phil Steele y la Cámara Global, que con esa tuvimos la fortuna de conocernos. Y regresando al 2016, bueno, tuvimos oportunidad de cubrir a través de una historia trabajando para Univisión Colorado, y tuvimos oportunidad de conocer el talento de María, sus fortalezas en cuanto a este sector educativo y cómo cambiar y ayudar a estos recursos a que se expandan en beneficio de la comunidad también, porque eso es muy importante, que sean siempre en beneficio de los padres de familia, de nuestros estudiantes, y que ellos disfruten de estos beneficios. Absolutamente. Yo creo que, mira, si estamos mirando
pongamos un número, miremos y esto es algo que yo hablo mucho con los maestros cuando tengo la oportunidad, es si tenemos 80,000 alumnos en un distrito, eso quiere decir que tenemos el doble de padres de familia. Cuando tú tienes alumnos, tú no estás solamente enseñándole al alumno, tú estás enseñándole a los padres de familias y todas las personas que están en esa casa. Entonces, no podemos aislar la parte de la familia, especialmente a nosotros como latinos. La parte de la familia es la unidad. Mi hermano hace un tiempo decía que una de las fortalezas más grandes que tenemos nosotros los latinos es esa unión familiar, que no tiene precio. Entonces, independientemente de donde estemos, si estamos en este país, obviamente, entonces es la parte familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos del sistema educativo, no podemos quitar la parte de la familia. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande con esos padres de familia. Y la educación, aunque son a los niños, realmente tiene que ver con toda la familia. Porque si tú no trabajas con los padres de familia, estás haciendo la mitad del trabajo. Y eso es uno de los problemas, porque hay lo que le llaman aquí en Estados Unidos una brecha o un gap. Es que trabajas con el niño, pero no estás trabajando con los padres de familia. Entonces, no tienes un aliado. Cuando trabajas con los dos, los niños salen adelante más rápido. Y eso es muy cierto, de alguna manera el impacto es mayor de integración. Hablabas de inclusividad, es una palabra que se utiliza. La inclusión es una traducción literal de integridad, de integral, de ejercer un plan integral donde todos estemos incluidos ahí, pero si sacamos a los padres de la foto, bueno, estaríamos trabajando prácticamente en vano, porque el impacto global en un hogar para una mejor educación y para un mejor resultado en ese potencial de talento en nuestros niños, en nuestros estudiantes, bueno, emerge también con la participación de los padres de familia, qué tan involucrados se encuentran en el sistema educativo, en el distrito, en la escuela y también con los administrativos, porque hay una conexión muy especial y eso los distingue mucho a ustedes allá en Colorado, que ustedes trabajan con los padres de familia. Ustedes evalúan la foto completa de lo que es la familia en sí, cuáles son sus metas, cuáles son sus proyecciones durante el ciclo escolar, y eso ayuda muchísimo al impacto estudiantil y a los resultados que ustedes buscan para tener estudiantes exitosos. Sí, afortunadamente aquí los distritos han hecho muy buen trabajo en hacer un trabajo para integración. Ahora, una de las cosas que yo he visto es que muchos padres de familia, por no saber el idioma, no se involucran con las escuelas. Venimos de pronto de países donde los padres de familia no son una parte activa de la educación de los hijos en las escuelas, pero aquí en este sistema es muy importante. Entonces, una de las cosas, y de hecho, siéndote totalmente honesta, mi motivación para sacar mi licencia como directora es que yo vi que los padres de familia necesitan mucho más apoyo del que se les da. Entonces, o sea, va de parte y parte, pero los padres de familia, y especialmente ahorita que estamos hablando de la educación virtual. No solo que no se habla en inglés, pero que todas las plataformas son como otro idioma. Muchos padres de familia no saben qué está pasando. Es mucho para ellos, es demasiado para ellos. Mi consejo es: busquen en las mismas escuelas, diríjanse con quien sea para que les den el apoyo que necesitan. Y cuando toda esta pandemia pase y volvamos a las escuelas, a los edificios, involúcrese, sea una voz activa, porque no solo se necesita, sino hace una gran diferencia en cómo los niños crecen cuando ven a sus padres involucrados en las escuelas. Así es, hace una diferencia impresionante el que todos hagamos parte y hagamos nuestro rol que nos toca, hagamos nuestra parte, lo propio, y bueno, parte de este rol importante en la educación, bueno, es los padres de familia que también ellos sean parte activa y la voz que hace falta en los planteles, también
De ahí vienen muchos ajustes a nuestro sistema educativo porque hay que recibir este feedback, como lo llamamos, esta retroalimentación de los padres, cómo ellos visualizan también este sistema educativo, los planes educativos internamente. Y bueno, es importante. El trabajo de María ha sido reconocido y publicado por los medios nacionales e internacionales. Más recientemente, y hay que mencionarlo, María, hay que decir a nuestra audiencia de Foro Social Tucson que, bueno, recibió el premio campeón en el 2019 por liderazgo en la Cámara Global y sus actividades asociadas con mujeres inmigrantes de negocios en Denver. También fueron objeto de un artículo muy importante en el Denver Business Journal. Y bueno, que más allá de esta conversación tan interactiva que tenemos de manera virtual, que nos permiten estas redes en vivo, estas plataformas digitales ahora a través de Foro Social Tucson, bueno, estamos muy contentos de tenerte y para dejarnos con una reflexión, un mensaje a nuestra comunidad hispana. Como sabes, bueno, Foro Social Tucson siempre va más allá en las redes sociales de únicamente Arizona, únicamente el sur de Arizona, acá en Tucson. Estamos muy involucrados con Latinoamérica, con Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Perú, y bueno, ahora recientemente Venezuela y también Chile. Entonces, ¿qué les dirías tú desde la perspectiva en los Estados Unidos internamente hacia el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ellos, qué medidas pueden tomar con respecto a tomar liderazgo en decisiones que competen al impacto de la educación de sus hijos? Yo creo que es tener la mente abierta para aprender. A los padres de familia, yo los invito a que le pregunten a sus hijos cómo se imaginan la educación después de la pandemia. Yo creo que esto va a ser muy rico escuchar y preguntarle a los niños. Es increíble cuando uno habla con los niños todo lo que dicen. Yo creo que de los niños se aprende mucho, muchísimo. Entonces, fortalecerse en todo lo que más puedan, con todo lo que es la tecnología, aprendan el idioma, eso es una de las cosas más importantes, especialmente si vienen a los Estados Unidos. En otros países, hablen con sus hijos. Ellos saben mucho y es muy bueno darle la palabra a los niños. Bueno, ahí está María Segura, coordinadora de estudios internacionales y también consultora de marketing internacional. Vamos, ya tenemos casi más de 55 minutos de entrevista. Te agradecemos, María. Y bueno, no será la primera y última vez que tengamos aquí un Foro Social. Vamos a estar trabajando alianzas importantes en cuanto a esta importante mensaje de educación y bueno, que es el tema del momento para proponer y tener este periodismo propositivo en donde también nuestras familias sean parte de esta nueva era digital, de estos nuevos cambios, porque esto se sigue transformando, sigue cambiando, estos fenómenos siguen ajustándose, entonces estaremos muy pendientes de lo que ocurra más adelante, Marita. Muchísimas gracias, Nayeli, muchísimas gracias por ser la voz de nuestras comunidades, especialmente en Estados Unidos. Las comunidades latinas te necesitamos. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias. Le agradecemos a la coordinadora de estudios internacionales de las escuelas públicas de Denver y también consultora y experta en marketing internacional. Muchísimas gracias. Nos vamos a desconectar y estamos pendientes con otras entrevistas muy importantes que vamos a seguir teniendo para ustedes con estos temas de último momento en donde, bueno, vamos a tener que platicar, desmenuzar los temas sobre educación, sobre el regreso a clases aquí de manera local. Vamos a tener invitados también locales. Y bueno, no se pierdan este viernes ya el estreno oficial de nuestro programa por las redes sociales. Se extiende a 1 hora de contenido. Ya no solamente únicamente son 30 minutos, 28 minutos, como veían ustedes en Azteca Canal 14, en la cobertura local en el sur de Arizona. Ahora ya nos extendemos, expandimos nuestra cobertura hacia Latinoamérica, hacia Sudamérica, a través de las redes sociales. Y bueno, ya van a poder ver el contenido de nuestros expertos y colaboradores que tenemos alianzas aquí en Foro Social Tucson. Por ahora me despido y sigan pendientes con las entrevistas. Mañana también vamos a tener más actualizaciones de temas importantes. Por ahora me despido. Esto fue Foro Social Tucson.